Bueno, buenas tardes a las personas que se están conectando. Aquí ya estamos dando acceso. Vamos a dar inicio hoy a el módulo número 8, Hurgando en Compass. Vamos a tratar unos temas por una especialista, que es Juliana Bejarano. Juliana, como ya muchos de los que están aquí conectados la conocen, ella es profesional en audiología de la Universidad del Valle, especialista en audiología de la Universidad Corporación Universitaria Iberoamericana. Es audióloga con más de 15 años de experiencia en el área de audífonos y actualmente ella es entrenadora de producto para mercados internacionales de la compañía WS Audiology. Juliana nos va a dar un temario en el día de hoy y vamos a hablar del manejo y las aplicaciones de las diferentes características en los audífonos. También vamos a hablar. Hay alguien que tiene el micrófono activado. Esperen un segundo. Ya lo apagué. Ya, gracias, Juliana. También vamos a hablar de las indicaciones específicas para el uso de programas y su activación en Compass y algunos ajustes de función en el Compass. Juliana, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tus conocimientos. Hola Alejandra, gracias. No, pues agradecida por la invitación el día de hoy y espero que esta hora sea muy productiva para todos los que estamos conectados el día de hoy. Claro que sí. Entonces, Entonces te dejo acá. Yo voy a gracias. estar muy pendiente de las preguntas, en las personas que tengan preguntas de Bueno, Alejandra me parece frisada, no sé si soy yo. ¿Alguien me puede escribir por el chat si me escuchan? escucho, Juli. Ok, entonces es Aleja la que tuvo problemas con la conexión. Por un segundo pensé que era yo. No, acá está. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, Aleja, si vamos el día de hoy, pues la dinámica es similar a la que ustedes han venido trabajando en los módulos anteriores. Les pedimos a todas las personas que están conectadas que estén bien pendientes de tener su micrófono silenciado para que el ruido de fondo no afecte la presentación, no distraiga más que todo la presentación. Y como Alejandra lo presentó, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito más de Compass, cómo entrar a esas pantallas o esas funciones a las cuales casi nunca entramos porque nuestro diario vivir se limita a hacer un test de feedback, a hacer un sensograma y de ahí nos vamos derecho hacia los ajustes. Entonces, el objetivo el día de hoy en esta presentación es ampliar un poco más esas funciones en las cuales no hurgamos tanto, pero que sabemos que están ahí disponibles y es importante que las tengamos claras porque cuando tenemos un caso bien especial de esos pacientes donde con todo nuestro proceso inicial, aún así el paciente se queja de muchas cosas, pues es importante que ustedes sepan de todo el mundo de herramientas que hay disponibles en Compass para que ustedes puedan solucionar esas situaciones. Como Aleja me presentó, pues, y para quienes están llegando en este momento y nunca me habían visto, aunque yo creo que es difícil porque siempre participo y me encanta participar de estas actividades. Mi nombre es Juliana Bejarano, yo soy la entrenadora de producto para la marca Videx, para la TAM. Hago parte de la compañía WS Audiology y ahora somos como una partecita de eso, dentro de esa gran sombrilla que es WS Audiology desde el 2019 que se fundó la compañía y me encargo básicamente de hacer el soporte de producto. Entonces, el día de hoy, esta presentación está como dividida en tres partes. Vamos a ver en 2 minutos todo lo que tiene que ver con la adaptación, porque es algo en lo que ustedes han recibido constante capacitación. Yo siempre veo que Susana y las consultoras hablan mucho acerca de el sensograma, el test de feedback, la importancia y las condiciones en las cuales se deben hacer. Luego de eso vamos a hablar de la opción que está dentro del compás que se llama ajustar y luego la que está como ajustes de función. La de ajustar es muy importante porque vamos a encontrar una de las características principales de nuestra marca que son las clases de sonido. Y yo sé que en otras marcas existen cosas similares, entre comillas digo similares, porque es como muchos programas dentro de un programa universal que se activan o desactivan automáticamente. Pero el día de hoy yo quiero que hagamos como una profundización en el tema, que entendamos
qué es lo que el audífono hace realmente y que al final ustedes sean capaces de identificar por qué el producto se diferencia de los otros productos que hay en el mercado, a pesar de que todos digamos que tenemos cosas similares. Y para finalizar, vamos a hablar de ajustes de función, pues es en esta parte donde encontramos todas esas características que le dan valores agregados a los niveles de tecnología más altos. Ejemplo, la reducción de ruido de viento en Videx, esa la encontramos únicamente en el nivel 440. Yo tengo cómo accesar a esa función, por defecto siempre me va a venir activa, pero yo podría inhabilitarla. El suavizador de sonidos de corta duración, sonidos transitorios. Yo tengo la posibilidad de cambiarle parámetros, entonces de ahí que es importante que veamos ajustes de función, porque desde esta pantalla vamos a poder manipular todas esas funciones que por defecto deben saber las mejores posibilidades o la mejor opción siempre es la que va a venir activa. Ya está en nosotros poder entrar para casos específicos y saber en cuál de ellas podemos hacer cambios. Si ustedes hay cosas, aquí yo sé que me escuchan desde todas las audiencias, desde personas que tienen mucha experiencia en Videx, experiencia, digamos, nivel medio, o que apenas están comenzando, no se preocupen que la idea hoy es que todos podamos aprender. Entonces vamos a comenzar por el tema de adaptación. La adaptación en Videx sabemos que se diferencia de lo que tenemos en el mercado porque nosotros casi que obligamos, esa es la palabra, a hacer algo que se llama la audiometría in situ o el sensograma. Detectamos los audífonos, hacemos una selección del molde, de la oliva, luego seleccionamos el nivel de experiencia del paciente, hacemos un test de feedback y como les digo, nuestro primer diferencial en la parte de la adaptación es el sensograma. Aquí vamos a ver como unos pantallazos, quienes tienen un poquito de experiencia en Videx para esto, pues para ustedes esto va a ser súper simple, porque ustedes saben que está en la pantalla inicial, desde ahí nosotros simplemente conectamos los audífonos, seleccionamos la interfaz y los audífonos nos aparecen detectados. Luego necesitamos indicarle al software cuál es el oído derecho o qué audífono quedó ubicado en el oído derecho, cuál quedó ubicado en el oído izquierdo y después de eso el audífono nos va a pedir que seleccionemos unos parámetros acústicos. De aquí que es importante saber, pues que lo que yo estoy poniendo físicamente en el audífono sea lo que el paciente tiene puesto en la oreja. ¿Qué queremos evitar? Que, por ejemplo, en la selección acústica esté esa foto que esté ahí, que es la oliva redonda, y que ese día el audiólogo diga, ay, no tengo la redonda, entonces tengo el tulipán. En la vida real el paciente tiene el tulipán, pero en la selección acústica está la redonda. Un segundo que estoy viendo aquí como Juli, la sí, pantalla. sí, se cambió la Dejó de pantalla. compartir pantalla, ¿cierto? Ya, O ya. sigue Ujú. compartiendo? No, no, ya no estás compartiendo. Ya, ¿Y ahora ahora? sí. Ok, Ya está otra vez la pantalla. La presentación que tenías. ya está perfecto. Esto fue hace como 3 segunditos, ¿cierto? O sea, no nos hemos perdido de mucho. Sí, sí. No, 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 Ok, no, no. gracias, Aleja. Bueno, entonces les decía ahí, lo importante es que lo que el paciente tiene físicamente puesto en el conducto auditivo sea lo que hemos seleccionado, porque sabemos que hay características como el True Sound, True Acoustics, perdón, que sabe bajo una base de datos el tipo de oliva que yo selecciono, le va a dar información al algoritmo de adaptación para saber el cálculo de la ganancia. O sea, detalles tan chiquitos como el tipo de oliva que yo seleccione, es importante que la que el paciente tenga en la oreja sea la real para que así eso tenga concordancia y el cálculo de la ganancia sea lo más preciso posible. Luego de hacer esta selección, nosotros o el software te va a preguntar el nivel de experiencia. Esto es una novedad que apareció hace una 3 plataformas atrás y lo que permite es que el cálculo de la ganancia también se vaya como perfeccionando. Sabemos que un paciente que ya usa audífonos versus un paciente que es nuevo, pues va a necesitar ganancias distintas y de ahí la importancia de saber seleccionar o de tener el criterio claro de cuál es el que yo voy a seleccionar como un paciente con experiencia o sin experiencia. No voy a entrar aquí mucho a detalle. Si tú de pronto estás apenas comenzando en el mundo Videx y no tienes muy claro esa parte, al menos usa este criterio. 1 año de uso continuo sería un paciente con experiencia, menos de ese tiempo sería un paciente sin experiencia, pero hablamos de un uso continuo, no de tener el audífono, pero un audífono que ha ido al laboratorio, que ha estado guardado en la gaveta porque el paciente no se ha podido adaptar. Después de que seleccionamos el nivel de experiencia, aquí pues ya nos vamos a esta vista general. El audífono hace como una preprogramación súper rápida
que si yo voy a hacer una prueba de audífonos, pues podría dejarlo así, como para que el paciente experimente el sonido de los audífonos, pero para una entrega de audífono, indispensable que hagamos los siguientes pasos, el test de feedback y el sensograma. Aquí tampoco voy a entrar como mucho a detalle porque esto es algo que yo he visto, como les dije al inicio, que lo trabajan mucho en las capacitaciones, pero sabemos y debemos recordar que el test de feedback es un paso súper importante, que hay que hacerlo en silencio, idealmente en cabina, porque así es como el audífono va a saber cuánta ganancia va a poder producir o sacar a través de su receptor, de su parlante, sin que haya ese riesgo de que pite. Y luego de que calculamos el test de feedback, pues vamos a hacer el sensograma, que es el nombre comercial para nuestra audiometría in situ, y medir los umbrales de audición con el audífono puesto y teniendo en cuenta esas características físicas, acústicas del conducto auditivo que sabemos que es como la huella dactilar de cada persona, pues el audífono va a poder tomar muchos más datos individuales y hacer un cálculo de ganancia muy, muy preciso. Hacemos el sensograma y una vez hacemos el sensograma, entonces el software nos va a dar esta pantalla de vista general, donde van a ver que este icono de adaptación va a aparecer ya como completo con todos los iconos que están ahí. Y ahora sí, entonces, esto era como una rápida introducción para que ahora sí comencemos a ver dos puntos fundamentales del software. El primero es la parte de ajustar. ¿Y en dónde vamos a encontrar esto? Dentro de esta parte encontramos todos los cálculos de ganancia o la información relacionada con la ganancia que el audífono le está dando a los diferentes sonidos, ya sean sonidos suaves en el ambiente, o sea, que la entrada sea suave o que el sonido sea una intensidad media o que sea una intensidad fuerte, y donde vamos a encontrar las clases de sonido en donde hoy voy a hacer como un énfasis particular. Porque como les decía al inicio, para quienes no estaban cuando yo comencé a hablar, las clases de sonido son de esas características que por el nombre pareciera como que es similar a lo que encontramos en el mercado, pero hoy yo les voy a explicar a profundidad qué hay detrás, digamos, detrás de bambalinas cuando movemos esas pantallitas de las clases de sonido y qué es lo que se está afectando por dentro del audífono. Entonces, en esa pantalla de ganancia y compresión, que es la primera cuando estoy en ajustar, voy a encontrar dos cosas particularmente, o sí, las más importantes serían el cuadro donde encuentro todas las ganancias y como les decía ahorita, las ganancias que el audífono establece para las entradas de sonido suave serían estas que vamos a encontrar en la parte inferior, donde el nivel de ganancia es el más alto y es lo que tiene lógica. Si hay un sonido que es suave en el ambiente, pues el audífono necesita darle mucha ganancia para que el paciente la escuche. Y va a pasar lo inversamente proporcional en la medida que el sonido va aumentando en el ambiente, en la medida que la señal acústica va aumentando, pues esa ganancia va a ir disminuyendo gracias a nuestro sistema de compresión, que es la variación automática de esas ganancias. Si el sonido es suave, la ganancia va a ser alta. Si el sonido en el ambiente es fuerte, ejemplo, una ambulancia, pues la ganancia se va a disminuir rápidamente porque ya el solo sonido de la ambulancia o de un tren que va pasando, o si estoy cerca de un aeropuerto, pues ya son sonidos que son muy fuertes y el audífono necesita amplificarlos. Y dentro de las novedades que tenemos cuando empezamos con la plataforma Moment, vamos a encontrar este nuevo icono que aparece como estabilizador, creo, estabilización de bajas frecuencias. ¿Y esto a qué se refiere? Esto lo vamos a encontrar solamente cuando tenemos el producto Moment conectado. Esto es un ajuste que hace automáticamente y por defecto el audífono, y es que cuando no se necesita mucha ganancia en las frecuencias graves, él va a tender a em, quitar esa ganancia. ¿Con qué objetivo? Como dice aquí en la diapositiva, es mayor estabilidad de sonido y un sonido más natural. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un sonido que necesita ser procesado, eso toma un tiempo y si ese sonido dentro del canal auditivo se une con las mismas ondas en el conducto auditivo y hay un desfase de tiempo, que es lo que siempre hemos estudiado como el efecto Peine, pues entonces el paciente va a sentir este sonido como metálico. Realmente no es como un eco, sino como un sonido extraño, como un sonido de micrófono. Déjenme un segundo, yo voy a mirar algo aquí. Ok, entonces por defecto va a estar
siempre inactivo. Sin embargo, si ustedes sienten que esto está afectando la audibilidad del paciente, su confort con respecto a cómo escucha el sonido en general, simplemente es desactivarlo y automáticamente van a ver cómo la ganancia en las frecuencias que están alrededor de 500 Hz y 250 pues van a aparecer disponibles. Y en este mismo panel de ajustar, pero en una pestaña al lado, vamos a encontrar la opción de clases de sonido. Entonces vamos a estudiar un poquito más a qué se refiere con clases de sonido. Yo creo que ustedes han llegado ahí seguramente para hacer ajustes puntuales con el paciente y vemos que cada clase de sonido tiene la posibilidad de hacer ajustes hacia más confort o más audibilidad. En total, dependiendo del nivel de tecnología, porque este es un parámetro para determinar desempeño en el audífono. Entonces, en la medida que yo tengo más clases de sonidos disponibles en el audífono, pues el nivel de tecnología es mayor. En total, yo tengo disponibles hasta 11 clases de sonido, que es lo que voy a encontrar en un nivel 440. Y si ya yo me bajo, por ejemplo, a un nivel 110, pues voy a encontrar simplemente 3 clases de sonido. ¿Cuáles son estas 11 clases de sonido? Silencio, hay una variación que es silencio con habla presente, otra que es fiesta, fiesta con habla, ciudad, ciudad con habla, ahí ya llevo 6, transporte, transporte con habla serían 8, social 9, música, y la música ahorita ya tenemos 2 clases de sonidos dirigidas o diseñadas para el desempeño de la música y es música clásica y música contemporánea. En total, como les digo, puedo tener hasta 11 diferentes clases de sonido y en la medida que tenga más, pues eso me va a dar mayor precisión. O digamos que el audífono se va a ajustar mejor a los diferentes ambientes o cambios que puedan haber en el ambiente acústico. Veamos aquí que muchas de ellas, o sea, se cuentan 1 y 2 porque tengo la opción de con habla, cuando el habla está presente. Entonces, es importante y lo primero que quiero aquí que ustedes tengan como presente es cómo el audífono identifica que hay habla, porque aquí hemos hecho una evolución a lo largo del tiempo. Anteriormente, en los audífonos, digamos, no sé, hace 10 años atrás, la clasificación para saber si había habla o si había ruido simplemente era identificar el nivel de modulación en la señal. Si era una modulación alta, pues porque sabemos que las palabras tienen alto nivel de modulación, eso se entendía como habla y lo que no se entendía como ruido, era como muy básico. Sin embargo, servía y servía bastante. Pero con el pasar del tiempo y sobre todo a partir de la plataforma Unique, que no hace mucho la lanzamos, pues en el recorrido del mundo de los audífonos Videx, la detección del habla ahora se hace de una manera más sofisticada y nosotros sabemos que el habla puede venir con voz cuando yo tengo vibración de cuerdas vocales, pero también puedo tener fonemas como una S, donde no hay vibración. Eso es habla sin voz. Entonces, el audífono para hacer la detección de la voz y poder saber en estos casos cuando tiene que activar, por ejemplo, silencio y silencio con habla, va a hacer lo siguiente. Y para esto entonces nos vamos a volver un poquito cuando estábamos en la U o quienes se dedican a el manejo de la voz, pues vamos a recordar primero que es la frecuencia fundamental. Porque sabemos que la frecuencia en términos de la voz, la frecuencia hace referencia a la rapidez de la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, está directamente ligada al grosor de la cuerda vocal. Entre más delgadita, pues va a tener una vibración más hacia las frecuencias agudas y si ese grosor es mayor, pues entonces va a tener una vibración mucho más hacia las frecuencias graves. Entonces, la frecuencia fundamental en los hombres es aproximadamente entre 85, en un adulto entre 85 y 180 Hz. Y en una mujer entre 165 y 255 Hz. Entonces, los audífonos están cargados con esta información y lo que va a hacer el audífono es hacer como en 2 partes, primero saber si hay voz presente. Y para eso, entonces, lo primero es que va a basarse en el hecho de que si aparecen hay presencia de
a través de un filtro de frecuencias de la misma frecuencia fundamental, él va a identificar que eso es voz humana. Y para identificar si la voz no tiene, digamos que sea esa voz sin vibración de cuerdas vocales, entonces a partir de la cantidad de veces que haya fluctuación del número cero, o sea, que tenga una alta modulación, pues él va a entender que eso es voz. Todo esto lo que quiero llegar es que entiendan que la identificación de voz en los productos Videx es de un desarrollo en tecnología que permite saber específicamente cuando es voz humana, porque está teniendo en cuenta datos como la frecuencia fundamental, y no simplemente si hay alta modulación o baja modulación, que era lo que teníamos en un inicio. Ahora los productos son capaces de realmente identificar cuando un sonido, aunque tenga alto nivel de modulación, no sea la voz y sí sea la voz. Sabiendo esto entonces ya, vamos a entender un poquito más el audífono cuando activa cada una de estas clases de sonido. Cómo el audífono sabe cuándo es fiesta, cuándo es transporte, porque realmente esos son como nombres que se les ha dado para situaciones específicas, para características específicas. Pero transporte podría ser no simplemente en un medio de transporte, sino estar en un ambiente, no sé, tipo como con un motor aquí al lado, porque yo trabajo en una planta de producción. Entonces vamos a entender un poco qué se necesita en el ambiente para que cada clase de sonido se active. No logro identificar cuál es el micrófono que está encendido, pero bueno, ahí ya Ya, sé. ya ¿Ya? lo estoy silenciando, ya. Gracias, Aleja. Entonces, primero, silencio. ¿Qué se necesita? Se necesita que el ambiente acústico esté por debajo de 60 decibeles. Si hay un sonido por encima de eso, ya silencio no va a ser la que se va a activar. Y silencio con habla, bueno, y en cuanto a frecuencia, puede ser cualquier nivel de frecuencias, o sea, mayor ponderación de frecuencias. Pueden ser frecuencias graves, frecuencias agudas, frecuencias medias, pero todo tiene que estar por debajo de 50 a 60 decibeles aproximadamente. El ahí lo identifica como silencio. Entonces, silencio es cuando yo estoy en mi oficina, no tengo ruido, estoy en mi casa, estoy solo, estoy en un ambiente tranquilo. Y habla es cuando tengo esa misma situación, pero adicional el detector de voz identifica que hay voz presente y ahí es cuando va a activar esa otra clase de sonido. Fiesta. En fiesta, el detector de voz necesita reconocer que hay muchas voces presentes simultáneamente. Y fiesta con habla es cuando el detector de voz identifica muchas, pero hay una voz que es predominante por encima de las demás. En ese caso se va a activar fiesta con habla. Aquí que se necesita que el detector de voz, como les expliqué ahora, identifique que hayan muchas personas hablando simultáneamente. ¿Y en qué situación va a pasar esto? Ejemplo, un cóctel, una reunión. Estoy en una reunión de trabajo y estamos en el momento del break donde todos estamos tomándonos el cafecito y conversando simultáneamente, o antes de comenzar una reunión cuando estamos 12 personas frente a una mesa y todos estamos hablando paralelamente. Ahí es donde se va a activar fiesta y cuando hay una voz que en intensidad predomina por encima de las otras, se va a activar fiesta con habla. En ciudad, aquí se necesita que el ambiente esté por encima de esos 60 decibeles para que deje de ser silencio y que haya una mezcla de frecuencias, es decir, que no haya una frecuencia, una zona frecuencial que sea como protagonista, sino que puedan existir frecuencias graves, frecuencias medias y frecuencias agudas, como que ninguna de las frecuencias sea protagonista. Ciudad describe más situaciones de la vida cotidiana de casi todos nosotros que somos, digamos, personas activas. Cuando yo estoy en un restaurante, cuando yo estoy esperando el transporte público, estoy caminando en la calle, cuando estoy en un centro comercial, en una plazoleta de comidas. Todas estas situaciones no tienen como un sonido o una ponderación específica, sino que encuentro sonidos graves, medios, agudos, una variación constante de todos ellos, y ahí es cuando se activa la clase ciudad. Y con habla, cuando hay habla presente y digamos que de alguna manera sobresale. Transporte. Aquí se necesita que el ambiente tenga una mayor ponderación de frecuencias graves.
No es que el paciente realmente esté montado en un transporte o en un auto, es como el nombre que se le puso, pero realmente cualquier situación en donde la mayor cantidad de sonidos provengan de una fuente o de una frecuencia grave, él lo va a catalogar como transporte. Cuando estás montado en el tren, cuando estás montado en el auto, cuando vas en un avión. Si piensan en ese tipo de sonidos, pues ven que siempre hay un sonido de fondo que es más grave que el resto de los otros sonidos y ahí es donde lo va a entender como transporte. Transporte es distinto a cuando yo voy dentro del transporte a cuando yo estoy afuera, porque si yo estoy en la estación eh, del transporte público esperando, ahí no va a ser transporte el que esté activo, sino que va a ser ciudad el que va a estar activo. Y ya cuando yo estoy dentro de ese medio de transporte, ese va a ser la clase de sonido que va a funcionar. Si yo voy en una bicicleta, ahí que va a funcionar, ciudad. Realmente, como les digo, lo que hay que entender cuando el paciente de pronto se nos esté eh, digamos, no esté muy conforme con respecto a una situación en específica, lo que hay y no queramos hacer un cambio directamente en la ganancia, sino en las clases de sonido, lo que tenemos que tratar de entender es esa situación cuando el paciente la describa, si es una situación a una intensidad alta, a una intensidad baja, en términos como de ganancia general, si es una situación en donde hay muchas voces presentes, una sola voz presente, si es una situación donde tengo más graves presentes y así pues ya ustedes más o menos van a saber cuál es la clase de sonido que va a estar activa en esa situación. Social es una de las clases de sonidos más nuevas y aquí el detector de voz necesita escuchar máximo hasta 3 fuentes diferentes de voz. Él entiende que no son muchas voces simultáneas, sino que son poquitas y ahí es cuando se va a activar social, con muy poco ruido de fondo. Y para la música tenemos dos, música clásica y música contemporánea. En ambas, lo que se necesita realmente para que el audífono entienda que es música es que haya mayor ponderación de frecuencias agudas. Ahí es cuando el audífono va a entender o va a activar el programa música. Y la diferencia entre música clásica y música contemporánea va a depender de la modulación que tenga esa música o de los cambios en términos de frecuencias. Perdón, en términos de intensidad, no de frecuencia. De frecuencias ya les dije que tiene que tener como más ponderación de frecuencias agudas, pero si la música tiene cambios bruscos en términos de intensidad, está sonando algo muy fuerte y cambia rápidamente, entonces se la va a clasificar como música clásica porque si nos imaginamos una pieza de música clásica, vemos que algo está sonando muy suavecito, tin, 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 y de un momento a otro empieza a sonar otro instrumento mucho más fuerte, ahí en ese momento él lo clasifica como música clásica. Pero no siempre la música clásica va a estar ahí metido, es simplemente como les digo el nombre para ese tipo de sonido. Y el segundo en música contemporánea es para piezas musicales donde no tiene muchas variaciones, sino que es un ritmo que permanece a lo largo del tiempo. Ejemplo, una salsa, una bachata, no sé, un reggaetón. Suena siempre como igual, 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 igual. Entonces ahí el audífono lo que va a hacer es activar esta de música contemporánea. ¿Qué pasa por dentro en el audífono cada vez que se activa una clase de sonido diferente? Y una de las cosas que a mí me gustan más cuando yo explico las clases de sonido, me voy a adelantar aquí 2 diapositivas, ahorita voy a regresar, es que nosotros tenemos la posibilidad de enseñarle al paciente esto, de demostrárselo. Para nosotros que entrenamos, pues es súper importante también que cuando estamos contando la historia podamos demostrarle a quien nos está escuchando que no es algo que es como un acto de fe y que está dentro del audífono porque sí, sino que realmente yo puedo demostrar activando, conectando unos audífonos y poniendo música y parando la música y comenzando a hablar y si pido que muchas personas hablen, cómo el audífono hace esas variaciones. No se imaginen que son cambios que pasan en un segundo, no, toman y quienes han estado tal vez en una demostración ven que son variaciones que pasan entre 12 a 14, incluso hasta 15 segundos más o menos se puede tomar. Depende mucho del ambiente, no hay como una receta exacta que yo te diga en 3 segundos va a pasar. No, ¿por qué? Porque depende de ese cambio de ambiente, qué tanto contraste tiene y el teléfono, pues va a tomar un tiempo en identificar y analizar esa situación. Pero lo que voy aquí y que me gusta mucho es que nosotros tenemos la capacidad de demostrarle al paciente que estas clases de sonido efectivamente existen y además nosotros tenemos el control individual de cada una de estas clases de sonido. Yo puedo hacer variaciones hacia más audibilidad o hacia más confort. Y cuando yo hago un ajuste aquí, es un ajuste que está específico en esa clase de sonido
en esa situación específica, diferente a los ajustes que yo hago en las ganancias, donde son ajustes que van a quedar permanentes para todas las situaciones. Entonces, es como tener la posibilidad de entrar a un mundo más específico, más detallado y hacer cambios más puntuales. Me voy a regresar aquí y en esta diapositiva yo les estaba contando que cada clase de sonido pues tiene como parámetros que se modifican. Este es otro gran diferencial de las clases de sonido de Videx versus lo otro que hay en el mercado. Y es que no solamente son variaciones en ganancia, sino que algunas características internas del audífono, como por ejemplo el suavizador o el reductor de sonidos suaves, en unas está activa, en otros no está activa. Y en las que está activa se puede maximizar o se puede minimizar. Otra característica, el enfatizador de habla no está en todas, está en ciertas clases de sonido. O se activa, digamos, esa función se activa en ciertas clases de sonido. Por ejemplo, en silencio. ¿Para qué yo necesito tener esa función activa? Esa función ni siquiera se va a encender porque en silencio lo que se necesitan son otras cosas. Por ejemplo, que los sonidos que sean suaves sean clasificados en aquellos sonidos que son cómodos y aquellos que no son incómodos, que es lo que hace el suavizador de sonido, el reductor de sonidos suaves. Y en una situación como por ejemplo ciudad, ahí lo tengo como urbano, ahí sí necesito que si está activado ciudad con habla, pues el enfatizador de habla esté presente, esté encendido y si el paciente le mueve hacia audibilidad, pues que aumente su fuerza a la máxima potencia. Entonces, conclusión, nuestras clases de sonido no solo modifican ganancia, sino que también, o variaciones pues en intensidad de ganancia, sino que también características específicas de los audífonos van a modificarse, van a aumentarse o a disminuirse dependiendo de la clase de sonido en la que estemos. Ahí están todas, pero para no tomarnos mucho tiempo y que nos quede tiempo para que veamos la otra parte, vamos a entender esta de ciudad y creo que la otra que dice es fiesta. Entonces, ¿cómo funciona el audífono por dentro? Lo primero es que cuando conectamos el audífono, hacemos el test de feedback, hacemos el sensograma, pues todas las clases de sonido ya vienen con un parámetro estándar, como en un punto medio, ¿cierto? Y ese punto medio es esto que les voy a explicar acá, que es la necesidad del paciente. El audífono entiende que cuando se activa ciudad, ¿qué necesita el paciente? Necesita escuchar sonidos desde los más suaves hasta los más fuertes. De hecho, esa es una de las, em, como, ¿cómo se dice? Como ideas del sonido Videx, que el paciente tenga la capacidad de escuchar todo el sonido. No solamente nos priorizamos en la voz, sino que el paciente sea capaz de escuchar sonidos muy suaves hasta sonidos muy fuertes. Entonces, en ciudad, como les decía, es esos ambientes donde se escuchan cualquier tipo de frecuencia, no hay ponderación, tiene que haber presencia de sonidos graves, medios, agudos, o sea, en toda la gama de amplificación del audífono. Entonces aquí, ¿cuál es la necesidad del paciente? ¿Cuál es la necesidad? Sí, la necesidad del paciente cuando se activa esa clase de sonido. Que haya audibilidad para todos los sonidos, desde los suaves hasta los fuertes. Que el paciente pueda escuchar sonidos en todas las direcciones. Obviamente, si hay una voz en específico, si es ciudad con habla, pues entonces ahí los micrófonos van a trabajar de otra manera. Se necesita una ligera atenuación de sonidos de baja frecuencia, este LF es low frequency, y se necesita también un rango dinámico amplio, que el paciente pueda escuchar cualquier tipo de sonido. Esa es como la configuración de la clase de la clase de sonido ciudad. Ahora, cuando el paciente se queja de algo en específico y ustedes van a esa clase de sonido y lo mueven hacia audibilidad o lo mueven hacia confort, entonces vemos qué pasa. Si lo mueven hacia audibilidad, entonces el sistema de intensificación del habla o el enfatizador de habla va a ser más agresivo. Nuestro enfatizador de habla, que también es otra característica, porque todos los audífonos tienen resaltador de habla, ¿cierto? Pero si nosotros entramos como a estudiar el resaltador de habla de nosotros, vamos a ver que detrás de esa característica hay también un desarrollo en tecnología muy elevado. Para no entrar como a mucho el detalle de esto, porque además me encanta hablar de estas características, importante que sepamos que nuestros audífonos cuando tienen enfatizador de habla significa que tienen en cuenta el nivel de la pérdida auditiva, el nivel del ambiente, o sea, saber si la pérdida es leve, moderada, severa, profunda, el nivel de ruido del ambiente
y el nivel de las palabras que se quieren escuchar. La combinación de todas estas cosas se analizan a través de algo que se llama índice de inteligibilidad del habla, que es una medida internacional, y a partir de ese índice de inteligibilidad del habla, entonces el sistema de énfasis de habla sabe hacia dónde subir y qué tiene que subir y qué tiene que bajar. Entonces, en ese caso, cuando yo me voy a audibilidad y le subo, lo que estoy haciendo es que el audífono por dentro está tomando esa característica de enfatizador de habla y lo está poniendo más agresivo. Y además le estoy dando más ganancia general. Eso es lo que pasa por dentro cuando yo hago ese cambio a más audibilidad. Y si estoy en ciudad, ¿qué va a pasar? En ciudad y yo lo muevo hacia confort, todo lo contrario. La característica que se llama suavizador el True Sound Softener, que es como un suavizador para sonidos de corta duración, de transitorios, transientes, va a disminuir, no va, como que va a ser menos agresivo y adicionalmente voy a disminuir la ganancia general. Esos son los cambios que suceden cuando yo modifico específicamente en ciudad hacia más audición, hacia más audibilidad o hacia más confort. Fiesta, que es otra que también se activa mucho porque es como parte de la cotidianidad de todos. Entonces, la necesidad general del paciente es inteligibilidad del habla. O sea, en fiesta, en esa clase de sonido, como son muchas voces hablando simultáneamente, pues el paciente necesita escuchar la voz predominante. El énfasis del enfoque del habla va a ser frontal y la audibilidad, y se necesita audibilidad para sonidos del habla. Ese es como el parámetro general de la clase de sonido. Si yo le muevo hacia audibilidad, ¿qué va a pasar? El enfatizador de habla va a ser más agresivo, igual a lo que pasaría si yo estoy en ciudad y lo cambio, y lo voy a volver con una ganancia general mayor, o sea, va a aumentar la ganancia general. Y si estoy en fiesta y lo muevo hacia confort, ¿qué va a pasar? El sistema de intensificación del habla se va a apagar y el suavizador va a ser más activo. Y adicionalmente voy a tener menos ganancia. O sea, fíjense lo que les decía al principio, que no es simplemente como una variación chiquita de ganancia, sino que características que están involucradas en todo el desempeño del audífono, pues ahí, según la clase de sonido, van a saber en cuáles van a estar presentes y en cuáles no. ¿Cómo saber o qué saber con respecto a cuando se activa o se inactivan las clases de sonido? Cuando cada una está presente y se inactiva una y comienza a funcionar otra. Pues que los valores no son exactos, de ahí que les decía que cuando hacemos demostraciones reales con nuestro demo o cuando le hacemos la demostración al paciente, pues depende mucho del nivel de la pérdida auditiva, del ambiente en el cual hagamos y del sonido que es el que está entrando. Ejemplo, si yo pongo música y yo quiero mostrarle a mi paciente o yo le quiero demostrar a una colega cómo se activa la clase de música, pues va a ser muy diferente si yo uso el parlante del computador, así yo me llevo mi parlante, no sé, de una marca muy fina, muy conocida, de alta definición, y yo pongo la música a través de ese reproductor. En ese caso, el tiempo que se va a demorar el audífono en reaccionar va a ser más corto porque la calidad de sonido que está entrando va a ser mejor y seguramente a una intensidad mejor. Entonces, en este tipo de demostraciones, para saber cuándo se activa una y así sucesivamente, pues lo que les digo es que no hay como unos valores exactos y depende mucho de las condiciones del ambiente. Aquí en la pantalla, y yo sé que muchas nos escuchan hasta ahora desde su teléfono, de todas maneras la grabación queda por si algún día la quieren volver a ver, todo se les debe ver así muy chiquitico, pues les estoy mostrando los parámetros, porque cuando yo estoy en las clases de sonido yo puedo acceder a vista funciones y puedo activar aquí esto para que me muestre cuáles son los parámetros que van a estar activos y en qué medida están activos. Ejemplo, en silencio. En silencio, la ganancia general está aquí como a la mitad, no es una ganancia a la mitad para todos, ¿no? Sino que es una ganancia, digamos, como media para la pérdida auditiva de ese paciente, o sea, ajustada a la pérdida auditiva del paciente. La reducción de los sonidos de impulso, sonidos cortos, sonidos como, no sé si ahí lo alcanzan a escuchar, un sonido que aparece y desaparece en el tiempo necesita un sistema de compresión que sea rápido para que cuando aparece el sonido, como es un sonido que es más alto en términos de intensidad que lo que estaba sucediendo, pues la compresión baje la ganancia
se escuche el sonido y que cuando desaparezca, lo cual sucede en los siguientes segundos, pues la compresión vuelva a aumentar la ganancia para que todo lo otro que estaba en el ambiente, el paciente lo siga escuchando. Eso se da gracias a que tenemos un sistema de compresión variable. Pero entonces ahí los sonidos de impulso, aquí vamos a ver cómo cada uno está funcionando o como en qué medida, dependiendo de si hay voz o no presente. La reducción de sonidos suaves, el contraste de nivel de sonido. Ahora más tarde vamos a hablar de esto, qué significa este contraste. Y vemos aquí, por ejemplo, que el énfasis del habla está apagado y el ruido, la reducción de ruido está apagado, está en gris. Es decir, estas dos características no funcionan cuando el audífono identifica que está en una clase de sonido que corresponde a silencio. Transporte. Aquí vemos, por ejemplo, que habla, el énfasis del habla y la reducción de ruido sí están activas, mientras que esta de reducción de sonidos suaves aparece inactiva porque en una situación como transporte, pues no se necesitaría que esta fuera protagonista. En ciudad, entonces aquí en ciudad, este es el parámetro que aparece por defecto. Yo les decía que cuando hacemos el test de feedback y el sensograma, esto es lo que nos aparece calculado, pero si nosotros hacemos ajustes y me voy a más audibilidad, aquí por ejemplo, me voy a regresar. Miren, por ejemplo, esta de habla, del énfasis de habla, ¿dónde están como los botoncitos cuando es ciudad con habla y ciudad sin habla? Si yo lo cambio a más audibilidad, miren que los botones suben. Lo que me está diciendo ahí es que esa característica en esa clase de sonido, con ese ajuste que yo estoy haciendo, lo que está haciendo es aumentando como la agresividad de la función, como que la función está trabajando más duro, más fuerte. Y si por el contrario yo me regreso acá a confort, entonces los botoncitos aquí en habla, que era el ejemplo que estaba usando ahora, miren aquí me voy a regresar y acá bajan. Porque cuando yo le digo al audífono que el paciente en esa situación lo que necesita es comodidad, el sistema de énfasis de habla casi que se apaga, que fue lo que estaba en la diapositiva anterior, y ahí el habla no es prioridad. Ahí lo que teóricamente yo le estoy diciendo al audífono es que es más la comodidad del paciente lo que interesa en esa situación. ¿Haríamos ese ajuste en la vida real? Yo pensaría que no. Normalmente estas clases de sonido como transporte, ciudad, fiesta, cuando nos vamos allá es porque el paciente básicamente se está quejando de que es la voz la que no está teniendo protagonismo y queremos en esas situaciones mejorar la inteligibilidad del habla. Entonces, para no hacer un ajuste en la ganancia y que sea un ajuste que va a quedar permanente en el audífono, nos vamos a las clases de sonido y podemos seleccionar esas situaciones específicas y aumentar la audibilidad. Y en otras específicas, y ya tendríamos pues como que analizar muy a detalle casos específicos en cuales yo lo movería más hacia confort. Me voy a volver aquí a contraste de nivel de sonido. El contraste, porque cuando hablamos acá de como loudness general, sería ganancia general. Este es para el manejo de los sonidos de corta duración. Esta es la característica de reducción de sonidos suaves. Esta es la del énfasis de habla y esta de acá es la de la reducción de ruido. El contraste hace referencia a la ganancia que el audífono le va a dar a un sonido suave cuando el sonido suave aparece justo después de un sonido fuerte. ¿Cómo Niel? Cuando hay un sonido fuerte o el audífono está, si cuando hay presencia de un sonido fuerte y aparece un sonido suave, ese fuerte desaparece y aparece un sonido suave, el audífono rápidamente tiene que hacer ese cambio y podría darle mucha ganancia de sonido suave. Al darle mucha ganancia de sonido suave, digamos que el contraste, porque si acá estaba el sonido fuerte, vamos a ponerlo imaginariamente acá, y acá queda la ganancia con el sonido suave, pues el contraste va a tener esta distancia. Pero cuando el contraste de nivel de sonido, ahí ustedes ven que sube, perdón, que baja, entonces lo que hace el sonido suave, lo que va a hacer el audífono para el manejo de los sonidos suaves es no darle tanta ganancia y por ende el contraste va a aumentar. Esto es una estrategia que tiene el audífono para permitir que en ambientes donde la voz debe protagonizar, pues aumentar el contraste va a ser favorable para el audífono. Y bueno, hasta ahí, entonces ya revisamos todo lo que tiene que ver con ajustes de función.
Quiero ver algo aquí en el chat. Bueno, hasta ahorita creo que no han habido preguntas. Ya a partir de ahora, hola Berta, te estoy viendo aquí a través de la cámara. Ay, no, pero Hola, no era Juli. para hacerte apagar la cámara, era de verdad que te quería saludar. Bueno, entonces, ajustes de función. Esta ya es la última parte. Ya vimos todo lo que está en la parte de ajustar y en las clases de sonido. Espero que con esta explicación, cuando se vayan a esa parte, pues ya tengan como un poquito más de herramientas para saber qué es lo que está pasando por dentro y las imágenes que ven arriba, esas barras, cuando cambian, también como que tengan una idea de qué es realmente lo que está pasando. Hay un documento específico donde habla de cada clase de sonido y lo que se modifica en cada clase de sonido. Yo ese documento se lo voy a pasar a Aleja para que ella lo pueda compartir con todos ustedes. Lo único malo que tiene el documento es que está en inglés, pero se entiende súper fácil y quienes quieran estudiar un poquito más el tema, pues ese documento explica una a una las 11 clases de sonido, el estándar o el parámetro que viene por defecto y cuál es el cambio que hace la clase de sonido cuando le movemos más hacia audibilidad o cuando le movemos más hacia confort. Y esta última parte de la presentación es para hablar acerca de los ajustes de función. Y es esta pantalla, tal vez por el nombre no se nos viene así como a la cabeza rápidamente de qué se trata, pero es cuando yo estoy en reajustes y debajo de ajustar tengo ajustes de función y me aparecen todos estos cuadritos. Me van a aparecer visibles aquellas características que están en el audífono incluidas, pero si en el audífono esa característica no existe, simplemente aquí me va a aparecer así como gris, como en esta que me aparece el enfatizador de alta frecuencia en gris, y significa que no está disponible. Ejemplo, en un 440, esto, perdón, en un 330 o en un 220, esto me aparecería inactivo y el reductor de ruido de viento también, por ejemplo, me aparecería inactivo. Entonces vamos a entrar a cada una de ellas y vamos a entender de qué se tratan. La primera, que es esta de acá, preferencias del usuario. En preferencias del usuario, aquí debemos saber que es como estar en las clases de sonido, pero este ajuste desde aquí me va a modificar todas las clases de sonido. Si yo le pongo más audibilidad o más confort, son cambios que me van a quedar afectados en todas las clases de sonido permanentemente. La siguiente que me aparece en ese cuadrito es modo de micrófono y esta es muy sencilla porque sabemos que en el mundo videx pues existen los micrófonos que son direccionales fijos y aquí me parece, visualmente es muy sencillo entender cuando yo quiero que el micrófono me quede frontal o me quede hacia atrás o cuando quiero que me quede omnidireccional o por defecto ustedes ven aquí que siempre va a aparecer localizador HD con pabellón digital si es un 440 o si es un 330 o un 220, me va a aparecer localizador HD. Es decir, la mejor opción disponible en el audífono, esa es la que el audífono por defecto activa. Por eso no es necesario como que siempre nos vamos hasta allá para hacer la programación de la mayoría de nuestros audífonos. La idea hoy es que entendamos como esas características adicionales que tenemos disponibles cuando tengamos un caso específico. O digamos, queramos hacer un estudio y queramos entender el desempeño de un paciente con un audífono frontal versus con un audífono omnidireccional, qué sé yo, o el paciente viene acostumbrado a este tipo de micrófono y sabemos que devolverlo en tecnología y poner por un periodo de tiempo de adaptación un micrófono omnidireccional va a ser la solución, listo, lo tengo disponible en el software, me puedo ir, lo puedo activar y ya cuando el paciente se sienta más adaptado, me puedo regresar a ponerlo en localizador, que es la mejor opción. Y esa es un micrófono que va a cambiar su polaridad adaptativamente por la cantidad de canales que estén disponibles en el audífono. Entonces lo puedo encontrar siempre, y aquí un tip, donde encuentren el logo de la brújula de Compass, esa significa que es la mejor característica disponible. El resto son características que están disponibles, pero el software por defecto no te las activa. La siguiente, modo de habla y ruido. Cuando ustedes abren esa pantalla les van a aparecer todas estas opciones. Por defecto, si es un 440, les va a aparecer esta, enfatizador de habla TR. TR significa en tiempo real. Y están las otras disponibles. Está enfatizador de habla sin el tiempo real. Me aparece también como reducción de ruido confort
y también me parece la opción desactivado. En la parte de abajo, aquí les va describiendo como el desempeño del audífono. Entendamos cada una qué significa. Cuando está desactivado es porque el audífono no está haciendo análisis de la relación de los patrones sonoros y por ende todos los sonidos van a sonar iguales. Ya ahí no hay una ponderación para darle un énfasis específico al habla. Es simplemente una reducción de ruido que está desactivada completamente. Cuando escogemos la opción de reducción de ruido, ¿y por qué? Porque no en todos me va a aparecer todo. Si yo tengo un 440 me va a aparecer todo eso, pero si yo tengo un nivel 50 no me van a aparecer todas esas opciones. Me va a decir reducción de ruido, confort y desactivado. ¿Por qué? Porque el 50, esa es la única reducción de ruido que tiene disponible. ¿Cuál es la reducción de ruido? Hay un análisis de la señal, si es modulada o no. Ahí no se tiene en cuenta si hay pérdida auditiva o no, simplemente lo que se va a hacer es una atenuación de frecuencias donde hay baja modulación, porque el audífono va a entender que eso es el ruido, y puede ser una atenuación de hasta 14 decibeles aproximadamente. El efecto va a dar comodidad en entornos ruidosos cuando hay habla presente. Digamos que este es un reductor de ruido básico. Es de hecho lo que teníamos al principio hace mucho tiempo. La reducción de ruido confort es más dirigida a comodidad. Por ende, el paciente ahí no va a tener inteligibilidad del habla, es decir, él va a ser como un medio ajuste, pero realmente es más dirigido a comodidad. No es apropiado para un uso predeterminado, pero si no, entre no tenerlo y tenerlo, pues esta sería como la mejor opción. Y la otra que es enfatizador de habla. Cuando encuentran la opción de enfatizador de habla, que esto es en un 220, en un 330 y en un 440, ahí ya la historia es distinta, porque el audífono por dentro está haciendo cálculos de el nivel de la pérdida auditiva, el nivel del sonido del ambiente y el nivel del habla, de la detección del habla que hay en ese momento. Va a hacer un cálculo para saber qué tiene que subir, qué tiene que bajar, eh, a través o basando ese cálculo en el índice de inteligibilidad del habla, que les decía que esto era como una medida internacional, y a partir de ahí vas a ver a dónde subir, a dónde bajar, pero este es como nuestro sistema premium para énfasis de habla en ambiente ruidoso. Esto es lo que marca una diferencia entre un 220 y un 110, por ejemplo, porque el énfasis del habla, o sea, el sistema para resaltar el habla y reducir el ruido es mejor, es más avanzado. Y si yo lo tengo en tiempo real, que es el último, pues es lo más avanzado que tenemos, pero con la novedad que ahora es un sistema que va a activarse en tiempo real, o sea, en segundos. En cambio, los cambios son en segundos. Mientras que cuando no teníamos algo que se llamaba en tiempo real, era un algoritmo que predecía en el tiempo cómo tenía que ir trabajando. Entonces, digamos que él iba prediciendo alrededor de 10 segundos en el futuro cómo eran los ajustes que se tenían que hacer. Ahora, cuando yo tengo la opción de enfatizador de habla en tiempo real, acá donde dice TR, significa que tengo el mejor enfatizador que tiene Videx disponible para que la voz sea el protagonista en ambientes desafiantes, en ambientes complejos. Bueno. Otra de las características que me aparecen aquí es la reducción de ruido de viento. Esto solo aparece si yo tengo un 440 disponible, si no, no me va a aparecer. Y a diferencia de lo que hay también en el mercado, que hay también sistemas de reducción de ruido de viento, el de nosotros no sacrifica la ganancia. Es decir, yo estoy tomándome un café en un ambiente abierto, en una calle donde hay viento, y yo puedo seguir escuchando a la persona que tengo al frente porque el audífono lo que hace es analizar ese ruido que se genera en el micrófono, esa turbulencia que se genera cuando el viento choca el micrófono y es lo que escuchamos como, yo creo que, no sé si lo alcanzan a escuchar, yo creo que este micrófono lo atenúa, pero más o menos todos tenemos como conciencia de ese sonido. Lo que hace el audífono es que ese sonido, esa turbulencia la va a extraer y el resto de sonidos que están entrando y que son similares por los micrófonos de los audífonos, pues entonces van a ser amplificados. Esta es una característica fácilmente demostrable. Yo puedo tener dos programas, en una lo activo, en otra lo inactivo, puedo generar esa situación donde haya viento de ventilador, viento real, o cuando yo me estoy desplazando también, en ese momento, esa combinación de tengo mucho viento y yo me estoy moviendo, más se siente.
Y con y sin se percibe fácilmente la extracción de esa turbulencia, de ese sonido incómodo que se da cuando hay viento presente y chocando con los audífonos. Es una característica propia del nivel 440 y lo fue desde que lo lanzaron y así ha sido a lo largo del tiempo. El suavizador True Sound, esta es una característica para el manejo de esos sonidos cortos, como el ejemplo que les puse ahorita, no sé si se alcanza a oír. Cuando chocan los vasos, cuando estamos en un restaurante y suenan los cubiertos, cuando se está cocinando, cuando se están lavando los platos, esos sonidos que son cortos en tiempo, si no tenemos esta característica, el paciente puede referir que son incómodos porque la compresión en ese momento que el sonido aparece y desaparece, si no hace como esa suavizar, y por eso se llama suavizador True Sound, esos picos va a ser incómodo para el paciente. No es que no los escuche, simplemente que cuando la característica está, esos sonidos son más cómodos de escuchar para los pacientes. Y aquí yo voy a encontrar activo en una opción como plus, o sea, mejorada, y la opción de desactivado. Entre el activo y la opción plus, la diferencia está en la cantidad de decibeles eh, que se pueden como atenuar. En una es mayor que en otra. Siguiente característica, reducción de ruido suave. Ahí voy a encontrar máxima, estándar y desactivado. Entre la máxima y la estándar también hace referencia a esos sonidos suaves que el audífono va a ser capaz como de clasificar, porque no es lo mismo que yo esté hablando bajito, eso es un sonido suave, pero es un sonido de alta modulación y el paciente necesita escucharlo, a que sea el sonido del ventilador o del aire acondicionado o de un secador de cabello en otra habitación. Ese es un sonido plano, está suavecito, pero el audífono tiene que decir, no, estos sonidos no me sirven, estos que son de alta modulación, a pesar de que son suavecitos, como la voz bajita, o por ejemplo, cuando yo tengo un bebé y ese bebé está en otra habitación y está balbuceando, o cuando el agua está goteando, yo como me doy cuenta que la llave del agua se dañó porque escucho, o en el baño cuando tengo una fuga de agua, porque escucho esos sonidos suaves. Pero esos no son sonidos planos a lo largo del tiempo, son sonidos que aparecen y desaparecen, que tienen variaciones a nivel de intensidad de frecuencia. Esos sonidos suavecitos, el audífono los preserva, los necesitamos, pero son esos sonidos suavecitos planos, el ventilador, el aire acondicionado, un secador de cabello, una aspiradora, que son planos y que son suavecitos, eso el audífono los va a retirar. Entonces ahí tengo, siempre va a estar por defecto activo, pero yo podría inactivarlo o maximizarlo. Y por último, el modo de cancelación del feedback. El feedback en Videx también tiene una historia larga, o sea, hay un fondo de cómo el audífono cancela el feedback y no es simplemente ir a bajarle la ganancia en la frecuencia en donde está el feedback presente. El audífono tiene como dos estrategias. La primera es identificar primero en qué frecuencia se está presentando ese feedback. Y en esa frecuencia lo que va a hacer es generar como un sonido a una polaridad contraria para anular esa onda. Si aún así el feedback persiste, digamos que no fue un sonido fácil de cancelar generando una onda, una polaridad contraria, entonces lo que va a hacer el audífono sí en ese momento va a ser en esa frecuencia bajar la ganancia para controlar el feedback. Pero digamos que no es directamente como a ir a bajar ganancias, sino que hay estrategia, una primera estrategia y si aún esa no funciona, entonces tengo una segunda. En el Compass yo tengo siempre la opción super ganancia. ¿Por qué? Porque gracias a esta cancelación de feedback tenemos más ganancia disponible para el audífono, sobre todo en sonidos suaves. Entonces la variación que yo voy a encontrar entre cada una de ellas, si yo me quiero ya como ir a ver, bueno, a ver qué es lo que cambia en cada una, pues vamos a encontrar cuánto es la cantidad de decibeles que pueden aumentarse versus también los que se van a disminuir cuando esa estrategia que les cuento de generar una onda, una polaridad contraria no funciona, sino que ya hacemos digamos, una disminución en la ganancia en el canal específico en donde se está presentando el feedback. Y por último, el potencializador de alta frecuencia, que es un aumento de ganancia que se va a activar solo a partir de 6.000 Hz, 6.000, 8.000 Hz, y hasta donde la amplificación frecuencial de ese audífono dé. Es solo para los modelos 440. Esto es un ajuste que está preprogramado para los programas de música y el ajuste de dar como un poquito más de ganancia
se va a aplicar solamente para los sonidos a una intensidad suave y a una intensidad normal. Si el sonido es muy fuerte, el audífono no le va a dar una ganancia extra a los sonidos agudos. ¿En qué tipo de situaciones yo esto lo puedo activar? Cuando tengo a mi paciente, no sé, aprendiendo una segunda lengua, donde vemos que es importante que él tenga más conciencia de sonidos agudos, ahí lo puedo activar, o si es un músico. Pacientes que tengan como una alta sensibilidad o necesidad de un extra, un boost, realmente en inglés es la característica, se llama así. eh, entonces puedo activar esta característica y ver cómo me funciona. Por defecto esta sí viene desactivada porque no es para todos los pacientes, es para como perfiles específicos. Entonces lo importante es que ustedes sepan que está disponible. Bueno, y no pude ser más puntual el día de hoy, siendo las 7 de la noche. Termino la presentación. Voy a mirar en el chat o Aleja, no sé si han habido preguntas. Juli, no. Preguntas Creo que no no hay. hay, No sé ¿no? si alguien tenga alguna. No, en el momento en el chat no, pero no sé si alguien quiera compartir alguna pregunta Sí, tenemos un par de en minuticos si alguien este. quiere participar. Podrían activar el micrófono o si están elaborando la pregunta en este momento mentalmente también, tómense su tiempo. eh, o Recuerden la- también diligenciar el formulario de asistencia que compartí aquí en el chat. Aquí lo yo voy lo a que volver a puedo compartir hacer también. también este es el documento del que les hablé al principio, es un poquitico como más profundo con respecto a las clases de sonido. Y aquí en este documento van a ver para cada clase de sonido cómo funciona por defecto y qué es lo que cambiamos cuando nos vamos más a audibilidad o hacia comodidad y están para todas las clases de sonido. De una vez más bien lo que yo voy a hacer es ponerlo en el chat para que todos Compartirlo en el chat, podamos, sí. para que todos lo tengan. Ujú. Listo, Juli. Pues hasta el momento no nos están dando las gracias. Excelente ponencia, excelente explicación. Un saludo también a Em, todos mis distribuidores, que sé que hoy los invitaron y que muchos de ellos están conectados. No solo la audiencia hoy es local, sino también un poquito internacional. Entonces, bueno, gracias a todos los que hacen el gran esfuerzo realmente de conectarse hasta ahora. Y para muchos yo sé que es incluso un poquito más tarde. ok. Juli, aquí coloca, pues alguien dejó una pregunta. Dice, ¿sería Ujú. viable tomar primero el sensograma y luego el test de feedback? Sí, es viable, no va a pasar nada. Lo que pasa es que si el test de feedback no te da bien, y no logras ajustar los parámetros hasta que te dé bien, habrás perdido el tiempo en ejecutar el sensograma. Pero si haces el sensograma y luego haces el test de feedback y el test de feedback te da bien, al final es el mismo resultado. Lo que pasa es que en este orden de ideas y como de evitar perder el tiempo, o sea, como optimizar el tiempo, mejor digámoslo así, pues si yo hago el test de feedback y me da ok, eso me da como el paso o como que me dice, sí, está bien esta parte, siga el sensograma, que lo que ya le da en el sensograma no le va a impedir seguir. Mientras que si yo hago un sensograma y luego en el test de feedback veo que la ganancia disponible no me alcanza para lo que se necesita y cambio el IVA o si es molde, sello, ventilación, oro, ventilación, si no logro solucionar, pues entonces me toca como cambiar parámetros físicos, molde o sí, molde básicamente, o receptor o no sé, o IVA, y ahí habré perdido el tiempo que invertí haciendo el sensograma, pero es únicamente por esa razón, nada más. Entonces, eh, entendiendo esa parte, pues ustedes lo pueden cambiar, no hay ningún problema. Solo que se recomienda pues que sea primero el test de feedback y luego el sensograma, pero si se hace al contrario, no pasa absolutamente nada. Ok, Juli, muchas gracias. Nada, solo agradecimientos. Dicen que no funciona el link. Se los vamos a compartir cada consultora entonces por vía chat por el WhatsApp, porque aquí lo estoy compartiendo varias veces y me dicen que no les deja abrir. Listo. Entonces, no sé, Juli, ¿lo vas a compartir por acá el documento? Sí, lo tenía abierto, pero estoy buscando en qué carpeta está. Eh, Déjame, voy a parar de compartir pantalla. Un segundo. Sí, hagámoslo de una vez porque ya después es más complejo y además, qué bueno que le queda a todas las personas que estuvieron conectadas.
Listo, sí. Listo. Sí, ya vamos a compartir el documento que nos están preguntando aquí por chat. Muy buena Ahora es capacitación, que, ¿no? ya sé dónde lo tengo.